Bai, bueno, astea zaila izaten da, eta garaipen batekin beti erresagoa da, eta zapore hobea uzten doaz, baina, bueno, badakigu nolakoa dan, dinamika txar batetik zetorren taldea, eta, bueno, nik bi hirunetan milagro ez detilen, eta beraien meritu da, beraien eukiduen jarrera, bai bi hiru entrenamendu hauetan, eta gero batez ere lehenengo zatiko jarrera eta intensidadea, eta, bueno, horre pixka bideratu digu partidu, eta nahiz da bigarren zati hasieran ez gehan ondo sartu, beraik estutu dugu pixkat eta kontundentzi falta desente eduki dugu, eta, bueno, ja gero hirugarren golakin pixka hor partidu bukatu da, eta, bueno, pozik ez. Bai, egizan, bueno, pixkat ez espero gabeko partidu, baina, bueno, beraiek estruktura pixkat aldatu indu, hiru zentralakin ata die, karriekin, eta hor, pixkat, bueno, errexago utzi digute jolasten, eta bai dela egie, gutxikin lehenengo 5-10 minututan bi hiru aukera ditugula, bai jokun eta bai baloi zuzenakin galderrekin, eta, bueno, nahiz eta gero pixkat partidu gelditu da, bueno, lehenengo goloi etorri ardirak eta hon baten, eta, bueno, pixkat arropeiz garegu, baina lehenengo zatin, bueno, intensia askokin ongea, batez ere baloia galtzen gendunen, vigilantzitan, beraiek ez da gerturatu porteria, eta efektibidade eduki dugu, baina, bueno, hemen garrantzitsuna aurreateko atzen sendo otea da, garrantzitsu ezan porteria utxen mantentzeare bai, mantendu dugu, eta, bueno, guztua, paso txiki bat eman dugu, eta hortxe ez, bidea egiteko. Bueno, bai, astea oso intentsua izan da ez, azkenen aldaketa asko, denbora gutxin, informazio aldaketa asko, egoera berri bat, leku berri bat, harreman berrik, eta egizan zentzu hortan dana nahiko errexun da, bai daun jendekati, entrenamentu mailakati, eta, bueno, astea borobiltzea irabazten beti da hobea ez, baina, bueno, futbola da, eta hau azkar aldatzen da, gaine astizkenen dago partidue, Floridan, eta, bueno, hemen egun baten dagoezun irrifara, beste egun baten tristura bihurtzen da, osea, bueno, lasaitasunekin. Bai, berai bertan beran gelditu da gaur partidue, positibo batzu zerelako, beste partidu bate bertan beran gelditzen da, eta, bueno, da bizideun egoera dagoan, osea, egunetik egunea bizitzen nahi hau, egunetik egunea aldatzen da, egora dauzkeu gertu, guri tokauleik ere bai, eta ikusiko dugu, gu mentalki goain gaude partidu egongo balitz bezala, alaxe hasiko dugu astea, eta, bueno, ikusiko dugu haber notizik daun ez, baina, bueno, gure intentzioa jolastea da, gokin dago gare, honek, bueno, haber taldei pixka konfiantza puntu ematen dion, galdu dola, amaitzekatik galdu dola, azken aste honetan, jokalari gaie badaukie, eta, bueno, pixka situazio mentala aldatu, eta haber dinamika positibo bat hartzen dugun, ez? Sí, bueno, un 3-0 siempre es bonito, ¿no? No recibir goles, meter goles, y, bueno, sabíamos que el equipo venía en una dinámica negativa de resultados, que eso influye mucho en la confianza, en el atrevimiento, en tener siempre el miedo a, y, bueno, la verdad que hemos entrado muy bien, ellos han planteado un partido que no esperábamos, nos han dado más campo, pero, bueno, tampoco nos hemos obsesionado en jugar por dentro, hemos combinado un poco el juego largo y el combinativo, y, bueno, yo creo que hemos llegado por ambos lados, Galder ha hecho mucho daño en juego directo, y han venido los goles, 2 buenos goles, y luego sí que es verdad que no me ha convencido mucho, no me ha gustado el inicio de la segunda parte, porque ellos han adelantado las líneas, nos ha faltado bastante contundencia, y, bueno, sí que es verdad que luego ya con el tercer gol hemos matado el partido, y nada, ¿no? Y redondear un poco, pues, esa semana, ¿no? Sí, al final yo les suelo decir, este es un deporte tan bonito porque no hace falta ser mejor que el rival para ganar partidos, ¿no? Al final esto se decide en las áreas y tú puedes tener una ocasión y meterla y el rival tener 10 y no meter ninguna. Entonces, sí que es verdad que antes del gol hemos tenido 2 o 3 situaciones bastante claras en inicio y, bueno, ha venido ese gol y al final ese gol pues siempre da tranquilidad, ir por delante en el marcador viendo además que en el campo eres superior al rival, pues eso te da tranquilidad, y entrar con un 2-0, aunque siempre es peligroso un 2-0 al descanso, porque el rival lo ve todo perdido y pierde ese miedo al partido, y bueno, pues eso, las áreas han marcado y a pesar de que ellos no nos han hecho en ninguna ocasión prácticamente de peligro, más allá de una falta lateral, pues contentos, ¿no? Sí, al final, ya lo comenté el otro día y hoy pues no cambia nada, ¿no? Ha sido una semana muy intensa para mí, para el club también. Pero, bueno, a nivel personal, pues, bueno, ha habido mucho cambio, un club a otro, nueva gente, nueva dinámica,
y bien, ¿no? Al final me lo han puesto muy fácil desde el club, los jugadores, a nivel personal y a nivel de entrenamiento. Y bueno, y el objetivo era eso, disfrutar también del partido, salir a competir, ser siempre competitivos. El equipo ha dado la cara, en la primera parte más que en la segunda. Y bueno, claro que se redondea una semana, ¿no? Al final, pues bueno, todo este proceso de esta semana, acabarla con victoria, está bien, pero bueno, lo que decíamos, el fútbol cambia de día a día y lo que hoy es bonito, de aquí a 3 días además que tenemos partido, se convierte en negro y bueno, hay que mantener un equilibrio en las victorias y en las derrotas y cogerlo con alegría, pero con la tranquilidad de que es un partido más, ¿no? Sí, es lo que te he comentado antes en euskera, esto se ha suspendido el partido del Portugalete hoy y algún otro partido más y esto es como la vida, ¿no? Tienes planes para mañana y mañana hay algún caso y no lo puedes llevar a cabo, entonces esto es lo mismo, un partido el miércoles, todo esto da muchas vueltas hasta el miércoles. Iremos día a día, nosotros mentalmente estamos como para jugar, pensando que se va a jugar, vamos a decir, entonces bueno, ya se habrá noticias y en lo que no podemos solucionar nosotros y tomar parte, pues tampoco vamos a perder mucha energía y lo que nos digan.